presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Éxodo capítulo 3, si lo tienen pueden decir amén. Desde el verso 1 dice la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pueden tomar asiento. Quiero hoy por tercera ocasión hablar de lo que he titulado una experiencia con Dios. El miércoles pasado comencé a hablar de este tema en nuestra iglesia de Santo Domingo Norte y ahí me enfoqué en una primera parte a hablar de Isaías capítulo 6, en el momento que el joven profeta Isaías vio el trono sublime de Dios. Dice la escritura que se corrió el velo del templo. Isaías quedó impactado porque Dios se reveló a su vida y vio ese trono sublime que se imponía sobre todos los demás tronos. Y vio todo ese espectáculo celestial que lo marcó para siempre en su vida. Y hablábamos de los efectos que esa experiencia produjo en la vida de Isaías. Obviamente lo cambió todo. Y yo hablaba de que esa experiencia produjo el efecto de que Isaías se dio cuenta que era pecador, que necesitaba arrepentimiento, que Dios era grande, que Dios era todopoderoso. Y también decíamos que esto llevó a Isaías a comprometerse con Dios como nunca lo había hecho y también a recibir una asignación de parte de Dios. El jueves pasado en La Romana estuve hablando de algunos elementos alrededor de esta experiencia del capítulo 6 de Isaías y tratamos de resaltar cómo estos elementos que se dieron en la vida del profeta o que aparecieron en esta experiencia debían llamar nuestra atención. Hablamos de todo ese esplendor que vio Isaías en un momento de confusión, que era la muerte del rey Usías, un rey que tuvo
más de 40 años como rey de Judá. Hablábamos del lugar donde estaba Isaías trabajando y en tercer lugar hablamos de la grandeza de lo que vio, el trono sublime. Y hoy yo no quiero volver sobre el capítulo 6 de Isaías, quiero extenderme y concentrarme sobre el quinto punto de la primera parte de este mensaje que prediqué el miércoles, que es de manera puntual lo que provoca, lo que es capaz de provocar una experiencia con Dios, ese cambio de rumbo que generalmente queda como resultado, que es algo muy diferente a lo que la gente acostumbra a conocer como una experiencia religiosa. Y mientras meditaba esto, encontré en un libro llamado o titulado El llamado de Dios, del autor D. Cheng, y este autor cuenta esta historia que quiero que le presten atención. Dice él en este libro: en una ocasión tuve una experiencia religiosa asombrosa, exclamó un hombre de negocios británico con quien disfrutábamos una cena ya tarde en la noche en el hotel Hargeisa en Somalilandia, en los desiertos de África nororiental. Tuve una experiencia mística mientras contemplaba los murales de Miguel Ángel que estaban plasmados en la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, expresaba el señor británico. De manera que, ¿es usted un creyente?, le preguntó el señor Cheng, autor del libro. Y el señor británico le respondió: realmente no. La experiencia en la Basílica de San Pedro fue inspiradora, pero jamás he adorado a Dios con cristiano o cualquier grupo de creyentes. Paso la vida lo mejor que puedo y admito que eso no es algo por lo cual deba jactarme. El inglés había tenido una experiencia religiosa cuando estaba en la catedral viendo la obra de Miguel Ángel, pero no tenía una relación con Dios ni había producido ningún cambio significativo en su vida. Otra experiencia que relata el hermano Cheng en este libro es de otra persona que estaba en los montes Himalaya, conocido como el mejor lugar del mundo para experimentar vibraciones espirituales, y aconsejaba un swami en el templo hindú en Nairobi, Kenia, que la gente debía ir a los montes del Himalaya para tener esas experiencias de vibraciones espirituales que le ayudarían a acercarse a una dimensión superior de espiritualidad. La espiritualidad en esas montañas, decía el swami en el templo hindú de Nairobi, decía, es indescriptible. Usted y su comunidad sienten algo increíble. Francamente, es algo fuera de lo normal, decía el swami de la India al compartir con un grupo de seguidores. Le puedo asegurar que el mejor lugar para adquirir el estado mental es en los montes del Himalaya. Repetía una y otra vez que están saturados de vibraciones espirituales. Pero el autor del libro dice que le preguntó: ¿y qué cambio produjo en su vida esta experiencia? Dice: no, solamente lo que viví cuando estuve allá. ¿Por qué hacemos referencia a estas dos historias que encontramos en este libro? Porque precisamente la razón por la que el autor del libro la incluyó es porque la gente vive buscando experimentar experiencias religiosas
pero al fin y al cabo cuando la viven o cuando la experimentan o cuando visitan esos lugares, como me decía alguien que fue a Machu Picchu, creo que en Perú, sentí algo como que había un mundo espiritual nuevo. Pero como decía el autor de este libro, al fin y al cabo viven supuestamente una experiencia espiritual, pero no produce ningún cambio en la vida de esas personas. ¿Ha escuchado usted gente así que habla de experiencias espirituales, pero que nada impacta para un cambio positivo en su vida? Yo he conocido a mucha gente que entran, por ejemplo, en la práctica del yoga. Y vivo diciéndole a los cristianos cada vez que pueda, el yoga es invocación a los demonios. Y dígaselo a su familia, porque ha habido una estrategia para esclavizar espiritualmente a la gente a través de estas prácticas exotéricas que se han vendido como que es un ejercicio físico. Como que la mente es un músculo y lo están ejercitando. Y es mentira. Eso es invocación a los demonios. Eso es invocación al diablo. Pero yo he conocido casos de personas que andan buscándose experiencias religiosas, como los dos casos que citamos, porque sienten que le hace falta algo y creen que eso va a tener algún impacto en su vida, pero solamente viven el momento y todo en su vida se queda igual. Cuando yo hablo de una experiencia con Dios, yo no estoy hablando de una experiencia religiosa. Yo estoy hablando de una experiencia que produce un impacto que cambia el rumbo de la vida de la gente. Yo no sé si aquí hay alguien que puede decir, amén, pastor, conmigo ha pasado algo así. Y yo creo que ese es un mensaje vigente. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, que se precia de ser agnóstico, que no cree en Dios, o que la fe, o como dicen ellos, la religión es para ignorantes, al fin, cuando usted analiza bien, son más religiosos que los antiguos. Lo que han cambiado los nombres de los dioses a quienes están siguiendo, pero son más religiosos que aquellos que ellos dicen que son ignorantes. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y por eso nosotros tenemos que hablar de una experiencia con Dios, para decirle, no es una experiencia religiosa como quizás la sociedad de hoy quisiera etiquetarla. Es algo mucho más profundo. Porque la experiencia con Dios produce cambio, un impacto que produce un cambio en la vida de la gente. La Biblia está llena de casos específicos, además del caso que hemos estado hablando del profeta Isaías en el capítulo 6. Podemos mencionar muchos nombres, pero el denominador común, y es lo que quiero dejar como punto central en esta oportunidad, el denominador común en todos estos casos es que la experiencia con Dios produjo un cambio de dirección o una confirmación de la dirección que Dios quería para la vida de quienes vivieron la experiencia. La razón original es diferente en cada caso, pero la experiencia con Dios produjo un cambio de dirección en sus vidas. Y el primer caso fue lo que leímos del capítulo 3 de Éxodo. Ese es el primer caso que quiero abordar de dos que el Espíritu Santo trajo a mi mente. Muchos conocen la historia de Moisés, el niño que sobrevivió las aguas. El que fue sacado
de las aguas. Moisés fue un milagro que sobreviviera porque querían matar a todos los niños judíos. El faraón tenía temor de que las profecías del Dios de los judíos se cumpliera y decretó la muerte de todos los niños varones que nacieran. Moisés sobrevivió, su mamá lo puso en una canasta calafateada y, oh providencia divina, fue caminando, fue corriendo o fue deslizándose la canasta en las aguas y llegaron a donde estaba bañándose la princesa egipcia. Moisés fue rescatado, fue convertido en un príncipe egipcio criado en el palacio del faraón, pero fue criado directamente por una nana que en efecto era su madre biológica y era judía. Aprendió de Dios, aprendió del Dios de los judíos. Conciencia de Dios tenía en ese momento, pero se adelantó al propósito de Dios y tuvo que irse al exilio para que no lo mataran. Y aquí, en el capítulo 3, está en ese exilio. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, estaba en el desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y en ese lugar se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza o la hierba ardía en fuego y no se consumía. Yo creo que dentro de la cultura judeo-cristiana todos hemos escuchado la historia de Moisés en algún momento. Estaba allí viviendo una experiencia sobrenatural. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba en la rutina del diario vivir. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Atendiendo las ovejas de su suegro, porque fue el trabajito que consiguió en su exilio. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Llorando quizás con amargura, que de ser un príncipe en el palacio del faraón, ahora estaba en los montes del desierto atendiendo un grupo de ovejas. Ahora, Moisés era un hombre de propósitos en Dios. Y Dios tenía un plan con él. Y eso es interesante porque de repente en la cotidianidad de su trabajo, en el diario vivir de atender las ovejas, Dios decide soberanamente aparecerse en la vida, manifestarse en la vida de Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía. Y dijo, voy a ver qué es esta grande visión, por qué causa está pasando esto. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios se revela. Dios se revela y se da a conocer a un hombre que estaba sufriendo probablemente el peor tiempo o una de las etapas más difíciles de su vida. Dios decide revelarse y le da una experiencia inigualable. Dice la Escritura que cuando Moisés escucha la voz y se da cuenta que es Dios, se llenó de temor. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham,
Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Aleluya. Moisés conocía todos esos nombres. Había sido educado en la fe. Había sido educado en el temor de Dios, pero no había tenido una experiencia con Dios. Había sido enseñado. Tenía una conciencia de que había un Dios en el cielo, que tenía un pacto con el pueblo judío y que tenía un proyecto grande, pero hasta este momento Moisés solamente tenía un conocimiento teórico o solo tenía información de Dios, pero no había vivido una experiencia personal con Dios. Y lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón durante estos días que he estado hablando de este tema es sobre la necesidad de que la gente tenga una experiencia con Dios. Y esta mañana me escribió un pastor con el que compartimos el viernes pasado, estando en mi oficina, un pastor de New York que quizás está viéndonos ahora. Y me dice, me gustaría que tú me compartas qué tú crees que debemos hacer para que la iglesia, miren la ciudad que estoy, una ciudad difícil, para que la iglesia se anime en este tiempo. Para que la iglesia se active en este tiempo. Y ahí mismo el Espíritu Santo recordó. Y le digo, lo que el Espíritu Santo me ha estado ministrando es que la gente necesita una experiencia con Dios que le haga despertar a un conocimiento superior de quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Y esta mañana me escribe, me dice, Ezequiel, me llevé de tu consejo y quiero decirte que en una reunión que hice con el liderazgo, traté de poner en práctica lo que me dijiste y el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan especial que mi liderazgo ha quedado impactado y está deseoso de que sigamos en esta línea. Aleluya. ¿Por qué? Porque una experiencia con Dios derriba toda muralla de ignorancia que puede haber en nuestra vida. Tenemos una batalla mental. La idea que tenemos de Dios muchas veces no guarda relación alguna con la grandeza del Dios al que decimos servir. Esa es la realidad. Tenemos una idea de Dios que está afectada por una serie de paradigmas y un trasfondo cultural y religioso que limita a Dios, que limita la comprensión de Dios que nosotros podamos tener. Y eso es una batalla terrible. La mayoría de ustedes vienen de la religión tradicional por aquí, que es el catolicismo romano. ¿Y cuál es la idea que muchas veces se forma en la mente de una mayoría de aquellos que se identifican como católicos romanos y apostólicos? Es que Dios es un cuadro, es que Dios es la figura de un santo, es que Dios es un lugar ahí inerte donde vamos y rezamos 3 Ave María y 4 Padre Nuestro y hacemos una promesa y todo se queda en eso. Ese es el concepto. Pero lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y es lo que encuentro validación en la palabra, es que tenemos que entender que nuestra relación con Dios a través de Jesucristo es mucho más que una experiencia religiosa. Es un encuentro con el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que es grande. Grande. Muy grande. Aleluya. ¿Qué fue lo que vio Isaías?
vio un espectáculo de un Dios grande. Aleluya. ¿Y qué está pasando con Moisés aquí en este pasaje bíblico? Ahí en el Éxodo 3 tiene un choque entre una información de Dios y una manifestación de la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Una información de Dios y una manifestación de la gloria de Dios. Y creo que el ejemplo de Moisés es perfecto para una gran cantidad de los que integran la iglesia moderna de hoy, la iglesia cristiana de hoy. Hay mucha gente con información de Dios. Hay mucha gente con el llamado conocimiento teórico de Dios, que han hecho todos los tipos de cursos y entrenamiento. Pero yo he venido a decirte que eso es bueno, pero no hay nada como una experiencia personal donde Dios se manifiesta y se revela a la vida de un ser humano. Aleluya. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Dice la Escritura, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. Mire, hermano, ustedes me van a escuchar mucho diciéndole esto. Imagínense lo que está diciendo la palabra. Imagínense que usted está en un monte, en un patio, y usted está solo de toda soledad, y de repente comienza un fuego, sin usted ver quién lo prendió. Y lo grande es que empieza a arder y a quemarse, pero usted no ve que se quema. Cuando yo era niño decían, yo me embalé. ¿Por qué? Porque cualquiera sale corriendo. Cualquiera sale corriendo. Una zarza comienza a arder. Y después dentro de ese fuego, cuando se va a acercar a ver qué fue lo que lo prendió, de repente una voz. Moisés, Moisés, quítate los zapatos, que estás pisando un lugar santo, porque yo estoy aquí. Aleluya, aleluya. Y le completa, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. Ese es mi nombre. Cualquiera tiene miedo, hermano. Cualquiera tiene miedo. ¿Qué pasó con la vida de Moisés? No tengo el tiempo para entrar en detalle, pero de ahí Moisés salió con una misión y un cambio radical en su vida. El capítulo 4, verso 18 en adelante de Éxodo dice, así se fue Moisés a donde su suegro Jetro le dijo, I'm sorry, suegro, eso se lo estoy poniendo yo en inglés. Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y si usted sigue leyendo, va a ver que Dios le dio una misión. Ve a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Una experiencia con Dios te cambia la agenda. Una experiencia con Dios te cambia la forma de ver la vida.
Una experiencia con Dios te cambia las cosas que te interesan, te cambia los gustos, te cambia los deseos, te cambian los sueños, te cambia todo lo que hay dentro de ti. Una experiencia con Dios hace un cambio radical en la vida de nosotros. Una experiencia con Dios. Pero quiero cerrar con un segundo caso que ustedes conocen también. Saulo de Tarso, después de llamado Pablo, en Hechos capítulo 9. Para recordárselo dice la Biblia, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús. Aleluya. Tú pediste carta para perseguir cristianos. No lo persiga a ellos. Tú quieres pelear, ven, pelea conmigo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo no sé si usted notó lo que yo noté ahí. ¿Cuál era la agenda de Saulo? Ir a Damasco, ¿a qué? A tomar preso a cristianos. Y camino de Damasco, repentinamente Dios se manifiesta. Y dice aquí la descripción de Lucas, un resplandor de luz del cielo que lo tumbó. La Biblia no dice que había un caballo. Eso fue la ilustración de Editorial Vida hace muchos años y los evangélicos lo hemos seguido repitiendo. Pero la Biblia no dice que fue de un caballo que lo tumbaron. Claramente el texto bíblico dice, un resplandor de luz los rodeó. Y parece que Saulo se mareó y cayó en tierra. Y ahí en el suelo oyó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La agenda de Saulo se cambió de un momento para otro. Iba a una misión para detener a los cristianos. Por eso pidió las cartas de autorización para apresarlos. Sin embargo, Dios se reveló a su vida. Al igual que a Moisés, le dice quién es y le cambia el rumbo de su vida para siempre. Si fuéramos a hacer una completa exégesis bíblica, pudiéramos encontrar todo el llamamiento de los discípulos. ¿Se recuerda cómo Jesús fue llamando a los discípulos? Se lo encontraba trabajando y le decía, sígueme. Y ellos dejaban todo y le seguían. ¿Por qué? Porque una experiencia con Dios lo cambia todo. Aleluya. 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 Por eso le puse el challenge ahorita con el empresario para que oremos por él. Nosotros no tenemos que hacer muchas cosas. Señor, aparécetele. ¿Y qué va a pasar, pastor? Óyeme, el que siente, el que tiene una experiencia con Dios, no puede seguir siendo de la misma manera. Obligatoriamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar.
Y por eso, hermanos y amigos que me escuchan, es el enfoque de esta reflexión en esta oportunidad. Y quiero concluir con una idea final. Las inolvidables experiencias religiosas descritas por el Swami de la India y el hombre de negocios que citamos al principio fueron solo eso, experiencias religiosas. No eran más que eso. Esas experiencias no llevaron a esta gente a cambios significativos en su vida. Se quedaron en la emoción que sintieron. Se quedaron en los recuerdos de cada una de ellas. Pero nada significativo pasó después de ahí en la vida de esas personas. Yo quiero decirle algo y con esto hago un mea culpa a nosotros los cristianos. Hay tantos cristianos en el aire con una fe tan débil y volátil porque no han tenido una verdadera experiencia con Dios. Y lo voy a repetir porque esa es una de las cosas que el COVID ha puesto de relieve. Una cantidad de cristianos que se han desanimado por el COVID. Y yo digo, el que se desvió, se enfrió, se apartó, todas esas cosas que han estado pasando, que dejaron de ir a la iglesia y como que no tienen preocupación por volver, yo digo que esa gente no ha tenido una verdadera experiencia con Dios. Porque el que ha tenido una experiencia con Dios no le sirve a Dios si hay COVID o no hay COVID, si se puede ir o no se puede ir, si hay toque de queda o no hay toque de queda. El que ha tenido una experiencia con Dios anhela vivir en la presencia de Dios por encima de todos los obstáculos que se puedan presentar y se deleita en tener ese tiempo de experiencia con Dios. Porque queda marcado para el resto de su vida. Yo estoy convencido de eso. Y por eso hago un mea culpa. Yo creo que nos ha faltado enfatizar este tema en la vida de la gente que pastoreamos. Usted tiene que tratar no solamente de tener información de Dios, sino de sentir a Dios en su vida. Usted tiene que tratar de tener una experiencia que lo marque, como le pasó a Isaías, como le pasó a Moisés. Óigame, leemos tanto la historia de Moisés, pero yo meditaba en tantas cosas que de enseñanza que tiene ese relato bíblico de Hechos capítulo 3. Y le voy a decir una. Imagínense, Dios se le aparece a Moisés. Moisés tiene miedo y Dios le da la misión: ve a Egipto, preséntate al faraón y háblale de que vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud y te lo lleva para que me adore. Eso es sencillo, pero oiga el detalle. Dios le dice a Moisés: los que procuraban tu muerte ya no están. ¿Y por qué? Por toda la historia que había vivido Moisés. Quizás unos 40 años pudiéramos estimar atrás. Habían pasado cerca de 40 años cuando Dios se le manifiesta en la zarza ardiendo, desde que Moisés había salido de Egipto. Y Dios le dice: para que tus temores estén quietos, todos los que procuraban tu muerte, yo lo quité del medio. No te preocupes por ello. Pero póngase a pensar cómo aparece Moisés con su carita linda a ese palacio del faraón, de donde él salió huyendo porque mató a un egipcio tratando de defender a un hebreo. Y se dieron cuenta que él era un infiltrado, que él no era un verdadero príncipe egipcio. Y Dios le dice: ve allí para que saques a mi pueblo de la esclavitud. ¿Usted sabe lo que era sacar a esa gente de la esclavitud? Era decirle al faraón:
tus trabajadores más dedicados y que te salen más baratos, los que te tienen la economía de pie, se van porque van a adorar a Dios. Y ustedes van a tener que hacer el trabajo duro que ellos hacían ahora. Mire, hermano, a usted le dicen, ve al palacio de la presidencia de la República Dominicana a decirle al presidente que suelte a mi pueblo. Hay mucha gente que ni cerca del palacio pasa para que no se le vaya a pegar algo. Hay que pensar, hay que meditar en la dimensión de esa asignación divina. ¿Por qué resalto esto, hermano? Porque si Moisés no hubiera tenido una experiencia con Dios, no acepta llevar a cabo esa misión. Porque tú solamente te atreves a cosas como esa cuando tú estás 100% seguro de que tú estás siguiendo la instrucción de un Dios vivo y un Dios de poder. Aleluya. Aleluya. Y ahí radica la importancia de lo que estoy diciendo. La cobardía, la indiferencia, la falta de pasión por Dios, la falta de compromiso con la obra de Dios es señal de la falta de una experiencia personal con el Señor. ¿Usted no conoce evangélicos que nada más van los domingos a la iglesia? ¿Usted no conoce gente que son cristianos pero no le predican a nadie en su vida? Y yo fui uno de esos, por eso lo digo. Nacido y criado en un hogar cristiano, pero me di cuenta en la universidad que a mí me daba miedo hablar del Señor. Y cada vez que puedo cuento eso. Nacido y criado en la iglesia, en una familia cristiana, pero no me sentía con el valor ni el compromiso para predicarle a mis amigos y hablarle las buenas noticias del evangelio. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. Número uno, un conocimiento mediocre de la palabra. Un conocimiento muy vano de la palabra. Solamente por lo que oía que decían en la escuela bíblica dominical y un poquito de los mensajes. Pero no tenía nada grabado, no me había dedicado a meditar en la palabra, a aprenderme las cosas fundamentales del evangelio y por tanto tenía miedo de que mis adversarios, mis amigos, los que pudieran cuestionar mi fe, me hicieran pasar una vergüenza y hacer el ridículo en cualquier debate sobre mi fe. Y número dos, porque me faltaba una experiencia personal con el Señor, donde yo sintiera a Dios sobre mi vida. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que cuando uno tiene una experiencia con Dios, Satanás puede pararse frente a ti, pero tú te sientes con la unción de David. Y aunque sea un gigante de 8 o 10 pies, tú tienes la seguridad de que está contigo el Dios Todopoderoso, que hará cualquier cosa para que el gigante caiga. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Yo no sé si el que me está escuchando por radio y televisión entiende lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo que una experiencia con Dios te lleva a una nueva dimensión de fe. Y tú te atreves a lo que sea. Tú te atreves a creerle a Dios. El diablo puede levantarse con principados y potestades, pero tú le dices, más poderoso es el que está conmigo. Aleluya. Y yo no me voy a meter en David porque me pasaría día y noche hablando de él.
Ahora, ¿por qué ese muchachito jovencito cuando llega al campamento militar del pueblo judío y está allá los filisteos y está Goliat ofendiendo a Dios y ofendiendo al pueblo de Dios? ¿Por qué es el único que se atreve a ver la cosa diferente? Cuando usted lee el libro de los Salmos, usted se da cuenta, cuando encuentra todos esos salmos de David, usted se da cuenta que en la soledad del campo, atendiendo, apacentando las ovejas, de repente David era arrebatado. Y venían los lobos y las fieras a dañar y a matar a sus ovejitas y acabar con la vida del muchachito. Y el Espíritu de Dios venía sobre él. Y él mataba a esas fieras. Por eso dice, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él alista mis manos para la batalla. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo. La experiencia con Dios te pone valiente. La experiencia con Dios te hace ver al diablo chiquitico. Tengo que terminar. Y se me ha quedado la mitad del bosquejo, pero te voy a decir algo para cerrar. Cuando uno tiene una experiencia con un espíritu de demonio, tú puedes haber hecho todos los cursos de guerra espiritual. Y saberte todos los versículos de guerra espiritual. Pero cuando tú ves un flejecito de una muchachita así flaquita, que habla así, cuando está hablando normal, y de repente un pájaro de esos se le mete y habla, hola. Yo no sé cuántos de los que están aquí han vivido cosas como esa. Ahí tú te das cuenta que no es jugando que el diablo está. Tú te das cuenta que tú tienes que creer firmemente. Que tú tienes que estar claro. Y yo creo que la iglesia del siglo XXI necesita enfatizar que los creyentes busquen tener experiencias con Dios. Cada vez que yo he tenido una batalla difícil, grande, un enemigo poderoso, esas experiencias con Dios, tanto en otras batallas como en esa manifestación que muchas veces Dios en la intimidad o en diferentes escenarios provoca y pasan en nuestras vidas, es lo que me hace tener la seguridad de que aunque yo no vea de dónde es que va a salir la victoria, puedo celebrar que en el nombre de Jesús voy a ser un vencedor por encima de lo que el enemigo pueda presentarme como amenaza. Es eso, iglesia. Esas experiencias, cuando tú sientes el poder de Dios en tu vida, cuando el Espíritu Santo te bautiza y habla en otras lenguas, no para impresionar a los hermanos, porque hay gente que para impresionar a los hermanos dice, Juana, saca la batea. Y te allantan y tiemblan y hacen cosas. No. Eso es una ignorancia.
Eso es una falta de orientación y entendimiento de lo que es el Espíritu Santo. Necesitamos tener experiencias con Dios. Necesitamos ver a Dios manifestarse en nuestras vidas. Necesitamos sentir la gloria de Dios en cada una de esas situaciones especiales. Tenemos que pedirle al Señor, y los músicos pueden ir subiendo. Tenemos que pedirle al Señor que queremos conocerle. Que queremos conocerle. Usted ve cómo Dios se presenta en el caso de Saulo y en el caso de Moisés. ¿No tenía Saulo conocimiento de las Escrituras, de los profetas? Pero ¿cómo se le presenta el Señor? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y a Moisés Dios se le presenta y le dice: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y por qué hay que entrar en ese detalle? Si son gente que tienen información. Porque una cosa es tener información y otra cosa es conocer a Dios. Necesitamos tener experiencias con Dios para poder conocerlo de verdad. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.